Hola, mi nombre es Francisco Reyes, bienvenidos a la asignatura Dibujo Técnico 2 y en esta oportunidad vamos a abordar el tema Sistemas de acotado dentro de la unidad 4, acotación. El contenido que se va a abordar principalmente abarca dos tópicos. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción de los sistemas de acotación y en segundo lugar vamos a ver el detalle de los sistemas de acotado. Dentro de esto vamos a ver la acotación en serie, la acotación en paralelo, la acotación progresiva, la acotación combinada y finalmente la acotación por coordenadas. Veamos pues el primer apartado del contenido de la clase. El tipo de acotación empleado en un dibujo técnico puede depender del objetivo que se tenga y la idea que se pretende comunicar, ya sea orientada al funcionamiento de la pieza o parte, a la fabricación o a la verificación del diseño. Los sistemas de acotado, existen distintos sistemas de acotado o de acotación según las necesidades de fabricación y entre ellos destacamos 5. El primero, como habíamos mencionado, la acotación en serie, que tiene sus particularidades especiales. La acotación en paralelo, que también tiene su aplicación especial. La acotación progresiva, que es una especie de acotación en paralelo. La acotación combinada, que son los dos sistemas que se combinan, el primero y el segundo. Y finalmente la acotación por coordenadas, que también tiene su importancia principalmente en los mecanizados con máquinas con CNC. Entonces vamos a ver el primer sistema de acotación, que es la acotación en serie. En este sistema cada elemento se acota respecto al elemento contiguo en forma progresiva, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, tal como lo podemos observar en el dibujo de este eje que presenta diferentes secciones o diferentes diámetros. Entonces, parece que no está completo este dibujo porque hace falta obviamente las dimensiones de sus diámetros, pero lo que aquí se trata de resaltar es la aplicación de la acotación en serie. Entonces, podemos observar las diferentes longitudes de las secciones de los diámetros y aquí está una aplicación del sistema de acotación en serie. También vamos a decir que se emplea cuando las distancias entre los elementos contiguos son cotas funcionales, es decir, que una sección de esta pieza depende de la otra funcionalmente para el funcionamiento adecuado de la pieza. Ahora bien, tiene el inconveniente de que se acumulan errores de construcción, como lo que le vamos a ver posteriormente, que son las tolerancias de fabricación. Es decir, que si por ejemplo en la cota que indica 23 milímetros nosotros agregamos una tolerancia permisible, quiere decir que cuando acotemos la cota de 10 vamos a acumular ya sea aquel déficit o aquel sobrante de la primera acotación. A eso se refiere este inconveniente. En este tipo de acotación se evitarán las series de cotas cerradas, dejando sin acotar una de las dimensiones o poniéndola entre paréntesis, tal como aparece la dimensión 15, es decir, la cota del extremo izquierdo, en donde se podría omitir simplemente dejando la cota total de 73 y esta se va a obtener por diferencia, dado que las otras aparecen en serie. Para una acotación muy numerosa de divisiones en grados, se puede permitir o se permite que se pueda optar por un plano de referencia y a partir de este se comienza la acotación en serie tal como aparece en este ángulo de 90 grados que está dividido de manera acotada de forma en serie, es decir, utilizando una acotación en serie.
Solamente se utilizará la acotación en serie cuando la acumulación de tolerancias no afecte la utilización de la pieza. Entonces es de considerar pues de que no afecta que se acumulen, es decir, que al final resulte ligeramente mayor la longitud total o ligeramente menor. Considerando eso, es completamente válida. Tenemos este caso en donde tenemos que los extremos de la pieza tienen una dimensión de 7 y el resto es de 15. El segundo sistema de acotación es un sistema, diríamos, el más exacto que existe. Es el sistema de acotación en paralelo. Consiste pues en la disposición de un cierto número de líneas de cotas, por su nombre, paralelas entre sí, separadas suficientemente para inscribir la cota sin ninguna dificultad, es decir, de inscribir el número que identifica la magnitud. Aquí tenemos este ejemplo en donde todas las cotas parten del extremo izquierdo de la pieza y así se van desarrollando hasta que se tiene completamente acotada la pieza. Obviamente aquí hace falta colocar las dimensiones de los diámetros, pero para efecto del tema solo queremos resaltar la acotación en paralelo. También hará falta el perímetro total de la pieza y el espesor, obviamente. Como origen de todas las cotas de la misma dirección, se toman planos de referencia, llamados también planos de base de medidas. En este caso que tenemos, por ejemplo, un eje que nos interesa tomar una referencia, entonces definimos un plano que está justamente donde se encuentra el diámetro mayor del eje. Ahí lo tenemos señalado, de manera que hacia la izquierda se toman las medidas a partir de él como referencia y también hacia la derecha. También, repito, hace falta colocar los diámetros para que esté completamente acotado este dibujo, pero para los fines del tema nos basta la indicación del sistema de acotación en paralelo. Se adopta este sistema cuando existe un elemento que, como en el caso del diámetro mayor, tiene una importancia constructiva o de trazado. Puede tomarse como referencia para los demás. En este sistema no se acumulan los errores constructivos, es decir, no se acumulan las tolerancias, por ser cada cota independiente de las otras. Acotación progresiva. Este es el tercer sistema que se considera como una variante del sistema de acotación en paralelo. Es la acotación progresiva, la cual también es llamada acotación mediante cotas superpuestas por la forma en que aparecen las cifras de cotas en el dibujo. Es una acotación en paralelo simplificada que puede utilizarse siempre que falte espacio y siempre que en ningún caso afecte la legibilidad del dibujo. Es decir, que no lo saturemos con tanto número de cifras de cota. ¿Qué características posee este sistema de acotación progresiva? Como una variante del sistema de acotación paralelo. A partir de un origen de cota 0 se refieren todas las medidas. Aquí en este eje que se presenta aparece el origen como un plano de referencia y a partir de este se dan las medidas. Por ejemplo, a partir del 0 hacia la derecha, 5 milímetros. Luego el otro corte del diámetro está a 20 milímetros, a 30, a 40. Y para encontrar la medida de cada uno de estos tramos basta hacer la resta de estas cotas superpuestas. Lo mismo ocurre hacia la izquierda. Encontramos que la primera es 14 y finaliza en 24. Otra de las características es de que el origen de las cotas se señala por un punto, ahí como aparece en el 0. Y las cifras se anotan sobre las líneas auxiliares de cota justamente en el centro, tal como aparece en el dibujo. Las diferentes cifras de
cifras de cota se disponen sobre una línea recta o circular de cota, según se trate de acotar milímetros o grados sexagesimales, tal como aparece en este caso. Entonces, a la izquierda tenemos una línea recta en donde colocamos la cota lo más cercana a la línea auxiliar de cota, mientras que en la acotación circular lo colocamos justamente donde está la división en grados. La indicación de origen debe situarse en el lugar conveniente y el extremo opuesto de cada línea de cota debe estar terminado únicamente por una flecha. Ya no es como en el caso anterior, es que utilizamos en ambos extremos de la línea de cota terminaciones en flecha. En este caso no, porque indica el sentido hacia dónde se va acotando. Las cifras de cota pueden inscribirse cerca de la flecha, tal como ocurre en el segundo caso mostrado, alineada con la línea auxiliar de cota correspondiente, tal como aparece en el primer caso que se presentaba. Puede resultar ventajoso utilizar la acotación de cotas superpuestas en dos direcciones. Entonces, en ese sentido, se plantea que se deben seleccionar dos orígenes. En este caso, los orígenes pueden estar representados de la manera que se indica en la figura. El extremo inferior izquierdo de este dibujo, que podría representar una chapa que tiene diferentes diámetros, de 4 agujeros con diferentes diámetros, se ha seleccionado la esquina inferior izquierda como origen. De manera que a partir de ahí está la acotación progresiva, tanto horizontalmente como verticalmente de abajo hacia arriba. Ahora viene otro sistema que es de los más flexibles y también debe de emplearse cuando es conveniente de acuerdo al tipo de acotación, si es para verificación o construcción. Este sistema es un sistema combinado de los sistemas de acotación en serie y sistema de acotación en paralelo. Es de los, reitero, que es de los más flexibles que se tienen para una acotación y es el sistema que con mayor frecuencia encontramos. Casi nunca encontramos un sistema de acotación puro. Generalmente lo encontramos combinado, tal como se presenta en este eje de diferentes diámetros, en donde tenemos, por ejemplo, secciones en la derecha que están en paralelo, y mientras que tenemos a la izquierda unas cotas que están, la de 24 y 5, que están en serie, que por su relación funcional es permisible. Además tenemos la longitud total de este elemento que nos asegura que su longitud no va a variar en general. Ahora tenemos el último sistema de acotación. Es un sistema de acotación por coordenadas en donde se basa en la adopción de un origen de medida. Su aplicación principal la tiene en el diseño de programas para el trabajo con máquinas herramientas que tienen CNC, en donde las instrucciones son dadas a través de este sistema por coordenadas. Está constituido por un sistema de ejes con relación al cual se sitúan los elementos de una pieza por medio de coordenadas, ya sea cartesianas o polares, es decir, con las variables x, y o polares con su radio y con su ángulo, tal como lo vamos a ver en un pequeño ejemplo posterior. Se emplea en la acotación de piezas planas, preferentemente en la acotación de piezas planas, en donde basta escribir su espesor y que tienen diferentes elementos. Simplifica la acotación. Entonces, se eligen convenientemente estos ejes, reagrupando las cifras de cota, además de eso, en una tabla, como aparece en este caso. Tenemos dijéramos que es una lámina o una chapa que tiene 5 diámetros diferentes, distribuidos en diferentes puntos de la pieza.
Entonces, seleccionamos convenientemente un origen para las X y un origen hacia la Y. Aquí se manejan estas variables en sentido positivo, asegurándonos eso. Entonces, en el sentido de la flecha es positivo. De manera que, por ejemplo, el agujero 1 tiene sus coordenadas o tiene una longitud a partir de la referencia X de 5 y a partir de la referencia Y de 10 y su diámetro es de 6 y así sucesivamente para el agujero 2, para el agujero 3, para el agujero 4 y el agujero 5. De manera que solo queda pendiente acotar el perímetro total, su anchura, su altura y su espesor, en este caso de que es una pieza plana. Bueno, espero pues de que se hayan cumplido los objetivos de esta presentación y que tenga claridad respecto a los sistemas de acotación. Muchas gracias por su atención.